Amigos, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz. Sí, otro video nuevo. Espero que les haya gustado el video pasado o el antepasado. Todos recuerden, como siempre, suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y comentar porque ayuda muchísimo que comenten. Ahora el tema que va a ser es una nueva modalidad. No está aquí en nuestro país, está en otro país, pero es una muy buena modalidad que creo que todos necesitamos en algún punto de nuestra vida. Pero antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Continuemos. Vamos a ver esto. Uber para psicólogos. ¿Qué es esto? ¿No? Este apartado de Uber para psicólogos empieza en Uruguay. Un emprendedor genial decide crear una aplicación similar a la de Uber, pero donde lo manejen psicólogos. Para que cuando tomes, sí, tu viaje, tomes una terapia. No creo que sea mala idea, creo que es una muy buena idea. ¿Por qué? Recuerden que la pandemia trajo muchísimos problemas mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Muchísima depresión, muchísima ansiedad, etc. Y muchísima gente sigue no creyente a que necesitamos también estar con la salud mental, con un psicólogo, platicar ciertas situaciones, etcétera. Entonces, este emprendedor se le hizo una buena idea de que estos autos los manejen psicólogos y tomes terapia en lo que vas rumbo a tu destino. No creo que sea una mala idea. Creo que es una buena idea porque no sé si les ha tocado. Bueno, yo nosotros cuando manejamos somos psicólogos, padres, amiguis, chismecito, nos cuentan de todo, nos convertimos en asesores, en muchísimas cosas nos convertimos cuando manejamos. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que nos platica cosas, les ayudamos, los escuchamos, etcétera. Hasta encontramos muy buenos amigos trabajando en la aplicación. ¿Qué más que hacer una aplicación especializada para que nosotros escuchemos, ayudemos a la gente? Pero claro, que tengas lo de psicólogo, lo de psicología, que le sepas, ¿no? Pero sería una muy buena idea, ya que, como les he dicho, y esto es real, pongan aquí en los comentarios antes si ustedes son de los psicólogos cuando van manejando que les cuentan toda su vida, el chismecito. Cuéntenme historias chistosas que les hayan tocado cuando les platican algo. A mí me acuerdo que me platicaban así de, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y era la pareja, ¿no? Si un hombre hace esto, yo, está fuerte la situación, ¿no? Y pues ahí vas como que siendo neutral, pero pues a veces no se puede, ni modo, ¿no? ¿Cómo? Me preguntaron mucho también una parejita de ¿quién muere en las películas de terror primero? Pongan aquí en los comentarios. ¿Ustedes quién creen, para los que les gustan las películas de terror, que muere primero en las películas de terror? Aquí pongan en los comentarios. Y esa era una discusión, te digo, entonces nos volvemos de todo. Pero también es muy importante que nos revisemos siempre, aunque sea una vez al año, con un psicólogo, ya que sí necesitamos a veces muchísima ayuda. Entonces, más una muy buena idea. Pero como esta idea de este emprendedor, México puede crear nuevas ideas. Yo había visto que querían crear también la de Uber, bueno, no Uber, es una aplicación similar, de autos clásicos, de autos deportivos, pero deportivos de lujo, Lamborghinis, todo esto, aplicaciones así como de auto, te llevo esto, etcétera. O sea, hay muchísimas maneras de crear, la verdad, conceptos nuevos de Uber. ¿Por qué les digo esto? Por de todas las noticias que hemos estado visto, que Uber se va de Querétaro, que Uber se va de México, etcétera. Muchos piensan, oye, Sergio, si se va, ¿qué hacemos? Es que no es qué hacemos, vamos a crear más bien. ¿Por qué no creamos una aplicación de la cual nos pueda beneficiar a todos y creemos un concepto de negocio muy diferente? O sea, Uber se va, no pasa nada. Todavía tenemos Didi. Didi se va, no pasa nada. Va a haber otra aplicación. Esa aplicación se va, no te preocupes, creamos una. O sea, lo único que puede pasar es que se vayan. Sí, es como si te hubieran despedido de un trabajo. Simplemente a buscar otro trabajo, no hay de otra. Entonces tampoco es como para ponernos ahí súper creíbles. Sí, que están las deudas y todo. Siempre lo he dicho. Pensar fríamente, ver la situación, relajarse. No podemos ser más a futuro. Lo que estamos haciendo en el presente hoy hay que terminar.
Pero estaría muy bueno, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Aquí pongan en los comentarios. Igual, si creen que es buena opción crear una de psicólogos, de esto, etcétera, y pongan aquí sus historias, todo aquí pongan comentar. Este video iba a ser rápido, la verdad, rápido, porque es algo chistoso que creen este tipo de situaciones, bueno, este tipo de apps. Se han intentado muchísimas también en México que no han funcionado y no han salido como al 100% y ahora sí que todo negocio empieza como este amigo de allá, emprendedor de Uruguay, que está creando esta aplicación. Todo negocio empieza desde abajo. Entonces, muchas veces aquí en México se han creado este tipo de negocios diferentes, pero pues empiezan desde abajo y pues ya no hay el apoyo, te meten muchas broncas, el gobierno, etcétera. También puede ser también parte del país, ¿no? Pero son muy buenas ideas, la verdad. Creo que es algo interesante que muchísimos podemos crear. Vamos a echarle ahí el coquillo, ¿no? Recuerden que las mentorías están en el canal. Ay, dejé la imagen. Las mentorías están en el canal en el cual te voy a explicar todo, cómo iniciar bien, qué documentos necesitas, cómo subir los documentos, cómo crear una cuenta correctamente. He visto cuentas muy mal creadas, impuestos, etcétera, para que empieces con el pie derecho. Sé que puedes revisar y en sí te confirmo, puedes revisar toda esta información gratuita en todos mis videos, pero si la quieres acortar en una hora, aquí están las mentorías especializadas y todavía tengo espacio disponible, pero para la siguiente semana, que digo que esta semana tengo un evento. Pero aquí andamos. Igual inversiones, recuerden, solamente para inversiones. Son los últimos días de Buen Fin, de ofertas, así que aprovechen. Yo prefiero invertir mi aguinaldo en un terreno o en tierra que invertir mi aguinaldo en puras cosas que no se deben de comprar. Así que ustedes ya decidirán qué comprar. Pero muchísimas gracias. Nos vemos en otro video, amigos. Me despido. Adiós.